El día de hoy vamos a estudiar los prototipos textuales. Estos prototipos textuales son las formas más básicas de redactar, las formas más básicas de texto, las estructuras más sencillas a la hora de escribir. Cuando combinamos dos o más de estas estructuras, de estos prototipos textuales, podemos tener textos complejos. Son 5, mencionábamos. El primero es la narración, después la descripción, exposición, argumentación y el diálogo. Consideremos una novela o una obra de teatro como un texto complejo. En una novela hay narración, definitivamente, hay descripciones, hay diálogos e incluso pueden llegar a haber argumentaciones. En estos momentos vamos a empezar a estudiarlos por separado y ya después podemos unirlos para producir obras más elaboradas. Hablábamos de que el primero es la narración. Y las narraciones tienen un efecto muy importante sobre el ser humano. Estamos de alguna manera programados para que nos gusten las historias. Nos enganchamos con las series, con las películas que tienen buena trama. Porque nos gusta a veces reflejarnos, incluso reflejar nuestra vida, reflejar nuestras vivencias en la pantalla o viceversa. Que historias de la pantalla o de los libros se reflejen en nuestra propia vida y las interiorizamos. Entonces, a todos nos gustan escuchar las narraciones. Vamos a ver 4 efectos científicos que tienen las narraciones, las buenas historias en nuestra vida. El primero se llama emparejamiento neuronal. Una historia activa áreas en el oyente que convierten la narración en sus propias ideas y experiencias gracias al proceso llamado emparejamiento neuronal. O sea, a veces interiorizamos la historia. ¿Nunca les ha pasado que estás viendo una buena película de suspenso y si no eres tú, el primo de un amigo o alguien más, se pone a gritar al personaje, no, no entres, no, ahí te van a matar, cuidado? Hay un proceso de identificación entre el personaje que nos gustó o que de alguna manera asociamos con nosotros y la historia con nuestra vida. Y entonces ahí parece que casi somos nosotros los que están en peligro. Y cuando alguien es traicionado nos duele, ¿no? Cuando vemos estas películas de triunfo, de hazañas, al final hay gente que acaba llorando de alegría por la victoria que logró el personaje, pero muchas veces se proyecta como una victoria propia. También tenemos el efecto espejo. Los oyentes no solo experimentan una actividad cerebral similar entre ellos, sino también con el narrador. Es decir, cuando estamos escuchando una historia que alguien la está contando en voz alta, todos empezamos a participar de este ambiente. Digo, los que están poniendo atención, ¿no? Sé que hay veces cuando se cuenta una historia, se hace lectura en voz alta, hay gente que no está poniendo ni atención. Pero aquellas personas que sí están compartiendo de la narrativa, empiezan a experimentar una sensación cerebral, una actividad cerebral similar. La dopamina. El cerebro libera dopamina al sistema cuando experimenta un evento con alta carga emocional, facilitando su recordación con mayor precisión. Esta dopamina es un neurotransmisor, una sustancia que el cuerpo segrega naturalmente, así como algunas drogas. De hecho, hay gente que está tan adicta a estas sustancias que toma químicos, ¿no? Para que su cuerpo lo produzca. Sin embargo, una buena historia la segrega. Y entonces, cuando segrega este neurotransmisor nuestro cuerpo, podemos recordar con mayor facilidad situaciones o circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento. ¿Cuántos no nos acordamos de las escenas más características o las escenas claves de una buena historia? Y las tenemos grabadas en la cabeza. Cada quien le pondrá la película que quiera o el libro que guste, pero todos los que hemos estado expuestos a las narrativas tenemos algunas de esas escenas muy claras, muy grabadas y que se quedaron, o sea, las atesoramos incluso, ¿no? Después tenemos que también se presenta actividad en la corteza. Al procesar hechos, 2 áreas del cerebro se activan. Una historia bien contada puede emplear áreas adicionales, incluyendo las cortezas motora, sensorial y frontal. Y como hemos visto, las narraciones no nada más son actividad que se puede hacer con los niños, sino tiene una integración biológica incluso en el ser humano. Y ya no decir una integración emocional, ¿no? Porque nos gustan, insisto. Parece que estamos fabricados para escuchar historias. De hecho, muchos de los aprendizajes que tenemos, al menos
en los primeros años de nuestra vida se nos transmiten a través de las historias, a través de los cuentos, de las fábulas, que aprendamos valores, porque es mucho más sencillo analizar un valor en una historia ajena a mí y después de ahí apropiarlo, que quizás si me lo dicen de una forma directa, ¿no? Sé diligente. Ah, bueno, pues sí. Pero si me cuentan, oye, mira, había una tortuga que era lenta y una liebre que era muy rápida y la liebre pues se confió y al final la tortuga, venciendo todos los obstáculos, ganó. Puedo entender un poco más a qué se refieren con diligencia, con persistencia y de esa manera ya después apropiarla para mí. Ahora vamos a empezar a hablar de la estructura de las narraciones, los elementos que la conforman. Pues el primer elemento de una narración son los personajes, ¿no? Y los personajes los podemos dividir primero por tipo, por rol. El personaje protagonista, que obviamente es el eje de la historia. Y toda buena narrativa tiene que tener un antagonista. Es decir, el villano. Aquella persona que por alguna situación que a veces ni siquiera conocemos, está empeñado en hacer la vida a veces miserable del protagonista o en impedir que el protagonista logre tal o cual hazaña. Y después también tenemos los personajes secundarios. Personajes que si bien no cargan con el peso de la historia, sí nos brindan un soporte muy interesante y que sin ellos la historia obviamente no sería igual. Aquí les puse un ejemplo quizá muy conocido, ¿no? Pues protagonista de Blancanieves, Blancanieves y el príncipe. Antagonista, la bruja. Secundarios, pues tenemos aquí a los enanitos, ¿no? Y podemos, con base en esto, pensar en otras historias. Yo los invito a ustedes ahorita a que empiecen a analizar películas o libros que les gusten y puedan sacar los personajes, o sea, puedan clasificar a los personajes por su tipo. ¿Quiénes eran los protagonistas? ¿Quiénes eran los antagonistas? ¿Y quiénes eran los secundarios? También podemos clasificar a los personajes por tipo, ¿no? Hay personajes, personas, ¿no? Seres humanos. Quizá hay muchísimas narrativas con seres humanos. Aquí tengo Sherlock Holmes. Animales, donde los personajes son animales. En las fábulas se presta. Aquí puse como ejemplo las Crónicas de Narnia. Cosas, objetos que normalmente son inanimados, pero que dentro de la narrativa pueden cobrar vida y pueden realizar acciones. Y los personajes ficticios, aquellos que no existen ni son cosas del mundo normal, ¿no? Pero que con base en la imaginación del escritor pues los trae a la vida. Aparte de los personajes también las historias tienen un ambiente y el ambiente se divide en el lugar y el tiempo. El lugar es donde se lleva a cabo la historia. Puede ser un lugar real, Londres, París. Por ejemplo, las Crónicas de Narnia inician en un lugar real, en Londres, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y después viajan a un lugar ficticio, a Narnia. Pero toda historia tiene que estar, se dice, ambientada en algún lugar. Y después tenemos el tiempo. Dentro del tiempo tenemos dos formas de ver el tiempo histórico y el tiempo interno. El tiempo histórico es en qué momento de la historia, de esta historia universal, se desarrolla la historia. Hablando de Narnia, pues el tiempo histórico tendríamos que ubicarlo dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1939 a 1945. Y el tiempo interno es cuánto tiempo transcurre dentro de la historia. Por ejemplo, hay películas como La curiosa historia de Benjamin Button, algo así se llama, donde el tiempo interno narra el lapso de toda la vida del personaje. Hay películas o hay historias donde se nos narra el tiempo interno solo un día. O sea, la narrativa nos va a contar todo lo que pasó en ese día. Entonces, el tiempo histórico es en qué fecha se ubica la historia y el tiempo interno es cuánto tiempo nos está narrando la historia. En el tiempo también podemos ver la cronología, que es el orden en cómo se nos presentan los hechos, el orden en cómo se nos presentan las acciones. Puede ser una historia lineal, es decir, que cada acción que se va presentando después va pasando también después en el tiempo, como en Toy Story, ¿no? Primero llega Buzz, después Woody lo echa, Woody sale a buscarlo y al final regresan los dos con Andy.
O sea, es la forma en que cotidianamente nosotros vemos el tiempo, que cada acción sucede después de la anterior. Otra forma de presentar el tiempo en la cronología de las historias es en retrospectiva. Es decir, iniciar por el final, de alguna manera, por así decirlo, para irnos cada vez hacia atrás. Como en Titanic, ¿no? Empieza la viejita hablando y después nos cuentan la historia conforme se fue desarrollando. Y por otro lado tenemos la anticipación, que es lo contrario. Inicio de alguna manera en el pasado, pero me voy adelantando muy rápido hacia eventos que van a transcurrir en el futuro y hago viajes en esas dos dimensiones. Bueno, además del ambiente, después también tenemos a los narradores. Y esto los vamos a clasificar en tres, así a grandes rasgos. El primero es el narrador protagonista, es el que nos cuenta su propia historia, como en Las locuras del emperador. El narrador testigo, que es aquel que nos platica todo lo que vio, ¿okay? Y vemos aquí como Blancanieves, estas historias que inician con había una vez en un lugar muy lejano una princesa, bla, 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 bla. El testigo únicamente nos puede contar lo que vio. Es como un reportero, de alguna manera, ¿no? Nos platica lo que ocurrió y todas sus impresiones. Mientras que el narrador omnisciente, además de que nos platica todo lo que vio, nos platica cosas que no son visibles, como los sentimientos, los miedos que tienen los personajes, incluso lo que va a ocurrir después. Tiene conocimiento completo de la historia. Después de los narradores, vamos a ver ya la estructura de las narraciones. El primer punto de la estructura es el planteamiento, ¿no? Y es en donde se nos menciona a los personajes, al menos a los personajes principales. Se nos presenta rápidamente quiénes son los que van a llevar a cabo las acciones del cuento, de la narrativa, de la novela. Se nos pone el ambiente, recordemos que el ambiente es en qué lugar y en qué fecha. O sea, cuándo y en dónde se está llevando esta historia. Y muy importante, toda buena narración, toda buena película, todo buen cuento, toda buena novela tiene conflicto. O sea, si no hay un conflicto, pues se vuelve muy aburrida la historia, ¿no? Sin un conflicto, cualquier libro podría ser un día normal en mi vida o en tu vida. Esos días que no pasa nada interesante, pues, de la misma manera una historia sin un conflicto no es interesante. A todos nos interesa saber cómo el protagonista va a resolver el conflicto. Después del planteamiento, sigue el nudo, que es el desarrollo de este conflicto. Empieza a crecer la tensión. O sea, los problemas empiezan a ser cada vez más fuertes, hasta llegar al clímax. El clímax es la parte más interesante, la parte más intensa de las narraciones. Dice aquí que es la máxima tensión del conflicto, es cuando el problema se vuelve mucho más grande y en la mayoría de las veces es cuando parece que el protagonista pierde toda esperanza. Cuando parece que se perdió, ¿no? Cuando aparentemente el malo venció. En la mayoría de las historias, pensemos, hay un punto donde el villano aparentemente se está saliendo con la suya. Ese es el clímax. Y después del clímax viene el desenlace, que es todas las etapas, todos los pasos para la resolución del conflicto. Todo lo que sucede para que este protagonista venza al gran problema, al villano que tenga enfrente. Y al final, pues obviamente, se resuelve. En las buenas narraciones, tendremos a un protagonista que a través de este conflicto, a través de este problema, llegando al clímax, cambia. Hay algo en su personalidad que requería transformarse, que requería mejorar. Pensemos por un momento en los que han visto Avengers, la primera. Se habla, por ejemplo, de Tony Stark como esta persona egoísta, ¿no? Que solo le gusta presumirse a él mismo y no le gusta hacer equipo. Y a través de los conflictos de la primera película, llega al punto del clímax, que es donde él decide sacrificarse, ¿no? Llevándose esta ojiva nuclear por el portal que abre Loki. O sea, él prefería entonces en ese momento morirse con tal de salvar a la humanidad.
Aquí nos damos cuenta que en esta narrativa el personaje de Tony Stark sufre a través del conflicto y del clímax, sufre una transformación positiva. Eso es importante. Se intenta que el personaje tenga una transformación positiva. ¿Por qué? Como veíamos en los aspectos de cómo nos afectan las narraciones al cuerpo o al cerebro, terminamos de alguna manera identificándonos con los personajes o con alguno de ellos. Y cuando nuestro protagonista tiene una transformación positiva, también nos vincula a nosotros a buscar ciertos cambios en nuestras conductas, en la forma en que hacemos las cosas para mejorar. La intención de las narraciones es que también nosotros vayamos mejorando. Por eso es importante ver qué libros lees, ¿no? Y no nada más leer cualquier revistita, cualquier cuento que no te proponga valores positivos. Bueno, hasta aquí llegamos con el primer prototipo textual, la narración. En la siguiente entrega, en el siguiente video, analizaremos con más detalle qué es la descripción y qué tipos de descripción existen.